Aunque no era el mejor cristiano, siempre he creído en Dios. No me veías en la iglesia todos los domingos, pero hacía un buen intento por ir durante la misa de Pascua o Navidad. Algunos miércoles. Cada 2 años incluso me veías con un trozo de ceniza en la cara. Eso era, por supuesto, antes de que aquel conductor borracho decidiera que mi onda parecía necesitar ser comprimida a la mitad de su tamaño. No recuerdo mucho del accidente en sí, ni de mi posterior estancia en el hospital, pero esta historia no va de eso. Esta historia trata de lo que vi cuando estaba muerto. Durante 6 minutos. En un momento estaba conduciendo por la avenida Roosevelt sin hacer nada y esperando a que el semáforo se pusiera en verde. Al momento siguiente sentí un gran cambio de peso y todo se volvió negro. Cuando vi la luz al final de un túnel oscuro, adiviné lo que me había pasado. Había muerto. Sabía que era una buena persona. Trataba a mi familia con amabilidad. Mis muchos años en esta tierra me habían enseñado que las personas eran esencialmente buenas. No tuve miedo de entrar en aquella luz blanca, a pesar de que dejaba atrás mi vida, porque sabía que los vería muy pronto. Así que entré en la luz. Lo siguiente que supe fue que tenía un cuerpo físico. Sentía un ligero frescor en la piel y el suave tejido de una cómoda camisa holgada y unos pantalones. Los pequeños puntos blancos y lunares marrones que me habían salpicado la frente tras largas jornadas de trabajo físico habían desaparecido y sentía la piel tan suave como el culito de un bebé. Si pudiera mirarme en un espejo, probablemente habría visto una versión de mí mismo mucho más joven que los 44 años que tenía actualmente. ¿Has terminado de admirar el nuevo atuendo? La voz me sorprendió. Sonaba demasiado normal. Lo siento, es que hay que acostumbrarse. Le dije a la voz que no podía reconocer. Espera un momento. ¿Dónde diablos estás? Aquí. La voz provenía de mi derecha, y mis ojos se ajustaron hasta el punto de que pude distinguir una silueta contra la luz que me rodeaba. La luz pareció apagarse un poco, y por fin pude distinguir la silueta como yo. Llevaba una camisa blanca holgada y pantalones blancos. Tenía algo raro en el pelo. ¿Me oyes ahora?, me dijo. ¿Qué? Le había oído todo el rato. ¿Por qué me preguntaba si podía oírle? Lo siento, Joe Malo. Mis habilidades sociales están un poco oxidadas. Pensé por un segundo antes de colocar finalmente, ¿por qué? Él preguntó eso. ¿Está citando ese anuncio de Verizon de hace una década? Mi visión se aclaró lo suficiente como para descubrir la cosa rara que había notado en su pelo. Tenía un falso halcón morado oscuro. Suspiro y vuelvo a fracasar en mi intento de ser gracioso. ¿De verdad ha pasado ya una década? Además del halcón de imitación, también tenía un piercing en la cara. Habría estado en casa en un concierto de Fall Out Boy en circa 2005. Era 2018 la última vez que lo comprobé. Maldita sea. ¿Te das cuenta después de estar aquí un tiempo que el tiempo no significa mucho de nada aquí? Cielo. El chico emo ladró una risa rápida. Sí, el cielo. Miré a mi alrededor en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Solo había una blancura infinita sin nada en la distancia visual, aparte de mí mismo. ¿Cómo te llamas?, le pregunté al chico emo. Daniel. Muy bien, Daniel. Mis ojos se ajustaron completamente y definitivamente no había nada. Si esto es el cielo, ¿dónde demonios está todo? Me miro en silencio por un segundo. No soy el único que está haciendo chistes malos en este momento, al parecer. Respiré rápidamente para calmarme antes de gritarle a lo que supuse que era una especie de ángel o psicopompo, o lo que demonios se suponía que era este chico. Bueno, ¿de verdad el cielo se queda contigo en una nada blanca para toda la eternidad? Daniel me miró con tristeza. No, no lo es. Solo quería pasar el mayor tiempo posible lejos. Daniel quería pasar el mayor tiempo posible lejos del cielo. ¿Por qué?, pregunté la única pregunta que me rondaba por la cabeza. Miró a lo lejos en silencio antes de responder.
Supongo que tarde o temprano tendrás que averiguarlo. Estaba a punto de preguntarle de qué demonios estaba hablando cuando sentí un cambio repentino, esa sensación estomacal de estar sentado en una montaña rusa cuando cae desde 30 metros y de repente había una puerta frente a nosotros. Unos pilares blancos se alzaban en el aire lo suficiente como para que no pudiera ver la parte superior. Entre los pilares había paredes brillantes, de lo que parecían sólidas láminas de mármol que se extendían lejos en los cielos. ¿Qué coño acababa de pasar? Casi me caigo por el repentino cambio de ubicación y la aparición de paredes que provocaban vértigo donde antes no había nada. Señaló hacia la pared con gesto derrotado. Es a donde vamos, por desgracia, Daniel. Me fijé en una luz más brillante que provenía de la parte superior de la pared y señalé hacia ella. ¿Qué es esa luz? Miró hacia donde yo señalaba. No mires directamente a menos que quieras un dolor de cabeza cegador. Me quedé mirando mientras la luz se hacía cada vez más brillante. Se estaba acercando lo suficiente como para que pudiera ver un par de alas en algún lugar de la brillante luz de su núcleo. Había otro par detrás del primero y otro más cerca de sus patas. Su cabeza parecía la de un león. No, espera, era una cabeza de buey, pero tenía pico y boca humana. No tengáis miedo. Una voz resonó desde la luz brillante que se acercaba cada vez más. Su rostro ya me había confundido bastante al intentar identificar sus rasgos exactos, y empezaba a dolerme el cerebro. La estruendosa voz no hizo más que aumentar la locura que ya se estaba desatando dentro de mi cabeza, mientras mi mente intentaba conciliar algo con 4 caras y 17 pares de alas. 412. Mira hacia otro lado. Oí que decía una vocecita a mi derecha. Era difícil pensar. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba mirando? De verdad, esta cosa tenía la cabeza de un... Sentí que mi cabeza se sacudía y de repente estaba mirando al suelo. Mis facultades mentales volvieron en un súbito maremoto. Lo siento, criado. Aún no sabe cómo funcionan las cosas aquí. Soy su escolta a través de las 3 puertas y solo deseamos pasar, dijo Daniel desde justo a mi lado. Podía sentir el calor de la luz brillando en el ángel, porque eso es lo que debe ser, directamente delante de mí. Antes de ese momento no sabía que la luz podía tener una intención, pero esta de alguna manera la tenía. Podía sentir cómo me medía. ¿Cuál sería la mejor palabra? Cuando me paré frente a ella, la luz brilló a través de mí, iluminando todo el aire de mi vida. Un matrimonio de 20 años que se fue por el desagüe a causa de una borrachera de una noche. Un fracaso en mantener el contacto con viejos amigos. Enterarme de que uno de esos amigos había muerto de tercera mano 3 años después. Por supuesto. Guía, retumbó la voz, sacudiendo la esencia de la que estaba hecho. Puedes pasar. Sentí que la luz se movía y miré hacia arriba. Ya flotaba hacia arriba y se perdía de vista por encima de las paredes escarpadas que dominaban el campo de visión. Vamos. Sentí un tirón y empecé a dar pasos hacia la pared. Tenemos que entrar. ¡Para!, grité y aparté la mano del agarre de Daniels. Dime qué coño está pasando. ¿Qué coño era eso? ¿Cómo es posible que tenga tantas cabezas y nos deje pasar? ¿No estamos ya aquí? ¿Ya hemos sido juzgados por Dios? Daniel me miró. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Tristeza, sí. Resentimiento, tal vez. Esta vez, sin embargo, había una emoción clara en su rostro. Miedo. Miedo mientras miraba las paredes y las cosas que montaban guardia en ellas. Esos son ángeles. Si tienes suerte, no verás muchos. Cuando estaba vivo, pensaba que la Biblia era una mierda, y la mayor parte lo es. Una de las cosas que tenía razón era cómo se veían. De todas las malditas cosas que tenía que hacer bien, las había descrito correctamente como esas cosas que sangran la mente. Ahora sí que tenemos que entrar antes de que uno de ellos vuelva. Miré fijamente a Daniel.
¿Y por qué necesitamos hacer eso? Daniel, aún no lo entiendes. Estos no son los muros del paraíso que te enseñaron en la escuela dominical. Son los muros de una prisión. Y los ángeles no son siervos de Dios. Son guardias. Ahora entremos antes de que otro baje a vernos, continuó Daniel. Daniel empezó a caminar hacia la pared antes de que yo pudiera responder a sus palabras. Si los ángeles eran guardias, ¿qué demonios estaban vigilando? La pared blanca como el alabastro estaba justo delante de nosotros. Daniel no daba señales de detenerse mientras seguía caminando hacia lo que parecía un sólido pilar de mármol de 2 metros de diámetro. ¿Cómo vamos a pasar? Mi pregunta fue interrumpida cuando la base del pilar, inimaginablemente grande, se elevó silenciosamente lo suficiente para que ambos pudiéramos pasar por debajo. Daniel no se detuvo y atravesó el espacio recién creado como si lo hubiera hecho 1000 veces. Aquel pilar debía de pesar tanto como un rascacielos. ¿Cómo se levantó sin hacer ruido? Le pregunté a mi guía. No tiene sentido preguntar cómo se hace algo aquí. Lo único que conseguirá son especulaciones de otras personas, o porque se lo pidan desde la galería del ala. Intenta no parecer demasiado sorprendido, dijo como respuesta. No lo sé. Mi frase se cortó por segunda vez en otros tantos minutos, cuando salimos de debajo del pilar elevado y entramos en una ciudad de plata resplandeciente. No soy propenso a las exageraciones, así que espero que te tomes esto con toda la exactitud de que soy capaz. Era una ciudad entera, hecha de agujas plateadas, altas y puntiagudas, que brillaban más que cualquier espectáculo de luces de Las Vegas, y se extendían hasta perderse de vista y alcanzar los infinitos cielos que, de algún modo, estaban libres de cualquier obstrucción y eran imposibles de ver. También había una serie de edificios más pequeños, de una sola planta cuadrada, a la sombra de las altísimas agujas, pero que seguían brillando con la luz omnipresente que impregnaba todo el lugar. En los espacios abiertos entre las agujas había edificios redondos, de 2 y 3 pisos. Estos edificios redondos brillaban con una tonalidad azul que parecía ser el único color en este lugar, además del morado oscuro de Daniels. Ver un color fuera de la luz púrpura me hizo pensar en algo. «Daniel, ¿dónde están todos?», señaló hacia la base de una de las altas agujas. «Si tienes la mala suerte de quedarte atrapado en el primer cielo, uno de los brillantes te lleva a una aguja». Eché otro vistazo a la aguja y vi una pequeña abertura en la parte inferior. No habría podido verla si Daniel no la hubiera señalado literalmente. La abertura era perfecta, sin signos de mecanizado o moldeado. Era casi como si toda la aguja hubiera sido fundida en un solo molde y moldeada como una pieza sólida. Daniel continuó. «Sin embargo, tú eres uno de los afortunados y en su lugar te toca el bueno de mí. Bienvenido a la ciudad de plata». Extendió las manos en un simulacro de saludo. Fuera lo que tuviera que decir de Daniel, parecía capaz de destilar sarcasmo sin pronunciar una sola palabra. No respondió a mi pregunta. Eso es porque la estaba evitando. Lo miré fijamente. Probablemente se dio cuenta de mi enfado porque suspiró y continuó. A pesar de la pinta que tiene este sitio, está bastante vacío. ¿Alguien que aún esté por aquí está en el segundo cielo o en el tercero? Daniel miró hacia una de las agujas en silencio durante un largo momento, antes de decir, «Ya lo verás, me estaba cansando mucho de esta mierda críptica». Llevaba muerto lo que parecía una eternidad y apenas nos habíamos adentrado 3 metros en esta ciudad de plata. No había nadie más aquí y nada que mirar aparte de edificios que desafían toda definición. Estaba a punto de empezar a gritar de nuevo, tal vez para llamar la atención de uno de los ángeles, cuando noté que algo se desprendía de uno de los edificios redondos, de 3 pisos. Una bola de luz azul se desprendió de la superficie del edificio, seguida de una segunda y una tercera.
Se tomaron su tiempo, dijo Daniel mientras las luces azules se acercaban. A diferencia de la enorme monstruosidad resplandeciente que nos recibió en el muro, estas cosas eran del tamaño de pisapapeles. ¿Qué son?, pregunté mientras las 3 bolas orbitaban alrededor de mi cabeza. El resplandor se había atenuado hasta convertirse en una suave pelusa que no me hizo daño a los ojos. Querubines. Me quedé mirando los diminutos orbes. No tenían ningún rasgo definitorio que me permitiera distinguirlos. Los pequeños bebés voladores de todos esos cuadros renacentistas. Daniel se rió en voz baja. Otra cosa. Todo el mundo se equivoca con este lugar. Señaló a uno de los querubines que pasó por delante de mi vista y me rodeó la cabeza. Los querubines son los ángeles más bajos. No hacen mucho más que sentarse en esos edificios redondos, merodear alrededor de la gente y emitir juicios. Espera, espera. ¿Estas cosas me están juzgando ahora mismo? Miré con desconfianza otro orbe azul que entró flotando en mi visión desde la izquierda. Juicio. Está mayúscula. No te preocupes demasiado. A estas alturas es más que nada una formalidad. Si de algo había que preocuparse, era de los serafines que te juzgaban en la puerta. Los destellos de imágenes aleatorias resonaron en mi cabeza. Cuando esa cosa se clavó en mi alma, me estaban juzgando. ¿Me considerarían digno? ¿Entraría en una de las agujas? A pesar de las palabras tranquilizadoras de Daniels, una de las bolitas azules se detuvo justo delante de mí. Tras un segundo, en el que tuve ganas de mearme de miedo, la sillita se balanceó en el aire. Las otras 2 detuvieron su órbita alrededor de mi cabeza y aparecieron junto a la primera. La primera se balanceó, seguida de las otras 2, que copiaron a la primera y salieron volando hacia el edificio del que habían salido. El primero que detuvo su órbita se situó en la parte superior derecha de mi campo de visión y permaneció allí. «Es una buena señal», dijo Daniel mientras veía a los otros 2 reunirse con el edificio azul brillante del que habían salido. «¿Daniel?» «Sí, antes dijiste que eran guardias. ¿Qué custodian exactamente?» Daniel giró la cabeza para mirar la pared que teníamos detrás. Sin ninguna indicación, empezó a caminar, en dirección a un destino desconocido. Después de pasar el edificio redondo y brillante, por fin pude ver dónde parecía estar nuestro destino. Justo después de una de las inmensas agujas, había otro muro, igual al que rodeaba la ciudad de plata. Parecía estar hecho de mármol blanco. A diferencia de la que estaba a miles de metros detrás de nosotros, parecía tener solo unos 30 metros de altura. Cuando estaba vivo, nunca describiría algo así como pequeño, pero aparentemente la muerte hace algunas cosas extrañas a tu percepción. Sin embargo, lo lamentable de este muro era la presencia de lo que Daniel había llamado serafines sentados en lo alto de los pilares. Era la única ruptura en la pura blancura, igual que el que se nos apareció en la puerta. Estos brillaban con una luz blanca que cegaba la vista. Las palabras de Daniels no fueron desoídas y me aseguré de no mirar directamente a esa cosa. No fuera a ser que mi mente se rompiera y mi alma se hiciera pedazos, o lo que demonios ocurriera a las puertas de la entrada. El querubín que había estado a mi lado, hacía un momento, voló hacia el más cercano de los pilares a la luz brillante y enloquecedora del serafín. Cuando el blanco del serafín subsumió el azul del querubín, Daniel volvió la cabeza con cara de preocupación. «Pero ten cuidado con lo que dices a partir de ahora. Ese pequeño bastardo azul está escuchando y observando todo lo que dices y haces». Le interrumpí. «¿Qué? ¿Qué? ¿Que no debería parar?», gritó Daniel y luego se estremeció al mirar hacia lo alto de la pared, antes de continuar. «Tienes que escucharme. Esa cosa no es tu amiga. Piensa en ella como un dispositivo de escucha. Si dices algo malo o haces algo malo, hará volar su pequeño culo azul hasta el serafín más cercano». Levanté la vista y vi cómo una luz azul se separaba de la blanca, mucho más brillante. «Y no querrás llamar su atención», dijo Daniel en voz baja.
Justo antes de que la luz azul ocupara su lugar a un lado de mi cabeza, el serafín al que se había dirigido el querubín creció en tamaño, una luz brillante que se extendía eternamente en el horizonte. Antes de que pudiera hablar, antes incluso de que pudiera pensar en lo que estaba ocurriendo, una voz retumbó desde el pilar. Con una voz que habría hecho temblar una montaña, la luz infinita que se extendía ante ella se hizo cada vez más brillante. En otro momento, todo se volvió blanco. Podrías haberme dicho que eso iba a ocurrir. Grité mientras palpaba a ciegas mis costados en busca de algo con lo que orientarme. Sin previo aviso, la luz cegadora desapareció de repente, y vi algo que me sorprendió aún más que las agujas de plata y los ángeles más altos que el infinito. Gente. «Bienvenido al segundo cielo», dijo Daniel. Había gente por todas partes, cientos y cientos de personas de pie, cada una con su propia ropa blanca y su querubín azul resplandeciente. Todos parecían estar esperando algo mientras permanecían inmóviles. En silencio, miré hacia arriba y descubrí que estábamos en algún tipo de edificio, ya que este lugar en realidad tenía techo en lugar de cielo abierto. «¿Dónde demonios estamos?», pregunté. Daniel suspiró. «Te he dicho que en el segundo cielo, concretamente en la sala de materiales». Miré alrededor de la sala. 2 de las paredes parecían estar hechas del mismo mármol impecable del que estaban hechas las puertas. Contra la pared izquierda de la enorme sala había varios pilares pequeños separados de la pared. Mientras miraba los pequeños pilares, una luz brillante destelló en la parte superior de uno de ellos, donde antes no había nada. Ahora había un pequeño cubo brillante, lo suficientemente grande como para sostenerlo con las 2 manos. Uno de los brillantes orbes azules de la multitud empezó a balancearse en su sitio hasta que una persona silenciosa a su derecha lo miró. Esto pareció apaciguar al pequeño bastardo, que voló hacia el cubo incandescente que estaba sobre la columna y empezó a balancearse arriba y abajo. El hombre, que parecía tener unos 20 años y gozar de perfecta salud, se acercó y cogió el cubo. «¿Y por qué estamos aquí?», le pregunté. «Porque tengo que hacer mi trabajo, y mi trabajo es guiarte a donde tienes que ir, y tienes que ser guiado a través del segundo cielo». Señaló el cubo que sostenía el hombre y que es el material. De ahí, sala material. Miré mientras otro destello de luz iluminaba otro pilar, dejando tras de sí otro cubo idéntico resplandeciente. Otra luz azul oscilante condujo a otra persona silenciosa hasta el pilar para recogerlo justo cuando la primera persona salía de la habitación por un pasillo al otro lado de la sala. «¿Por qué no habla nadie?». Daniel miró mientras la nueva persona, una mujer rubia, empezaba a caminar hacia el final de la sala con su cubo incandescente. «Sígueme». Daniel se volvió y me hizo un gesto con la mano para que me acercara. «Vamos, antes de que el pequeñajo decida que estás tardando demasiado». Le seguí hasta el pasillo que había al final de la sala. «¿Estamos prisioneros?», pregunté. Daniel se volvió y miró directamente al querubín azul resplandeciente que había a mi izquierda antes de contestar. «Ninguno de nosotros es prisionero aquí. Hacemos lo que hacemos porque sabemos cuál es nuestro propósito aquí». El hecho de que no rompiera el contacto visual con la bola incandescente dejaba bastante claro lo que quería decir. Si alguno de nosotros decía algo equivocado, este pequeño bastardo azul se presentaría ante el serafín más cercano. Daniel continuó caminando por el pasillo, y yo le seguí tras un breve paseo detrás de una fila de personas que llevaban cubos delante de nosotros, y personas con las manos vacías que se dirigían a la sala de nuestra izquierda. Entramos en una enorme caverna que se extendía lo suficiente como para que no pudiera calcular lo grande que era en realidad. Cuando salimos del pasillo y entramos en la caverna propiamente dicha, el techo estaba a 15 metros de altura. Delante de nosotros, en largas filas ordenadas,
había lo que parecían yunques de mármol de 1 metro de altura. Filas y columnas se extendían a lo lejos, casi todas ocupadas por una persona. Mientras caminábamos en nuestra ordenada fila, vi que las bolitas azules dirigían a sus cargas fuera de la fila y hacia los yunques designados. Delante de la mayoría de los yunques había personas silenciosas vestidas con idénticas ropas blancas, cada una con su cubo, cincelando con picos de plata maciza. Daniel se detuvo en uno de los pasillos de yunques. Aquí, en la manufactura, puedes ver a las personas que han sido juzgadas dignas de entrar en el segundo cielo, haciendo lo que hay que hacer. Miré uno de los muchos yunques mientras un recién llegado empezaba a trabajar en su cubo macizo. ¿Y qué están haciendo exactamente con este misterioso material? Miraba el cincel mientras el joven empezaba a picar el cubo macizo. La primera nave que se desprendió perdió el brillo que tenía el resto del cubo. Aquí puedes ver cómo uno de los dignos comienza su trabajo creando las cadenas que son importantes para todo lo que hacemos aquí. ¿Cadenas? La extraña palabra no parecía tener sentido con los cubos resplandecientes que ya había visto. Daniel caminó por el pasillo hasta encontrar otro cincel. El material de este ya no era un cubo, y se parecía más a una esfera. Aquí puedes ver otro que se parece más a lo que necesitamos. Me detuve, frustrado por la continua falta de respuestas. ¿Por qué demonios todo el mundo hace cadenas? ¿Y dónde duerme y caga todo el mundo? ¿Y qué coño está pasando? ¿Qué están encadenando? Me arrepentí de mis palabras casi de inmediato, cuando Daniel se dio la vuelta y miró al pequeño querubín mientras se balanceaba, arriba y abajo con un movimiento agitado. Aquí no hay necesidad de dormir. Miró otro cincel, este a medio camino entre una esfera y un cubo. Aquí nadie pasa hambre. No hay dolor, ni enfermedad, ni necesidad terrenal de nuestros cuerpos celestiales. Daniel hizo una pausa y miró a mi izquierda antes de continuar. Ahora que lo has visto, cuando las cadenas estén hechas, sígueme hasta la entrada del tercer cielo. Miré a mi pequeño chismoso. Parecía satisfecho con la respuesta de Daniels, que dejó de balancearse arriba y abajo y volvió a su antigua posición fija a mi izquierda. Daniel suspiró aliviado y se dio la vuelta para empezar a caminar por la fila. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar mucho, uno de los muchos cinceladores dejó de hacer lo que estaba haciendo. El hombre, un caballero de aspecto joven y pelo largo que no habría desentonado en los años 60, dejó de cincelar y se volvió para mirarnos. ¿Por qué sois los únicos que podéis hablar con alguien? No es justo, joder. Daniel miró al joven portero azul. Empezaron a balancearse arriba y abajo con el mismo movimiento agitado que habían hecho los míos un minuto antes. El hippie siguió despotricando. ¿Cómo esperan que trabajemos como lo hacemos? Sí, no nos cansamos y nunca tenemos hambre. Pero, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Lo que hacemos vale realmente una cantidad infinita de trabajo para toda la eternidad? La bola azul de los hippies voló en la distancia y se perdió de vista en un segundo. Por primera vez desde que lo conocí, vi una verdadera expresión de miedo en su rostro. Extendió la mano y me empujó un palmo hacia atrás, alejándome del hippie. Al mismo tiempo, todas las personas que le rodeaban se apartaron de sus puestos de trabajo. El hippie suspiró. ¡Que me jodan! Una luz repentina apareció en lo alto de la caravana, un destello brillante y una voz hecha trueno. «Ya no eres digno del séptimo cielo», dijo el serafín justo antes de aparecer en el suelo delante del hippie, envolverlo en luz y desaparecer en un instante por el techo de la caverna, sin dejar huella en ningún sitio. Y en menos de 5 segundos, el hombre ya no estaba aquí. Los cinceladores se habían alejado, volvieron a sus yunques y reanudaron su cincelado. ¿A dónde lo había llevado este serafín? A una aguja de la ciudad de plata. Ahora ven conmigo al tercer cielo. Daniel echó a andar, y sin más remedio que dejarse llevar a una misteriosa aguja para no volver a ser visto,
Le seguí. Pasamos junto a varios obreros en muchas etapas de terminación en sus cadenas mientras caminábamos por cuartos de esferas, cubos casi completos y discos. Después de caminar un minuto, vi lo que supuse que era el producto final cuando uno de los cinceladores dejó su herramienta. Encima de un yunque de mármol había un gran anillo. Brillaba con una luz mucho más intensa que los cubos con los que habían empezado. Al pasar, cogió el anillo y empezó a caminar justo detrás de nosotros, siguiendo la luz azul resplandeciente de su guía. A medida que avanzaba, otro anillo empezó a brillar en otro yunque, y otro seguidor se nos unió por los pasillos. Cuando pude ver el otro extremo de la caverna, en el pasillo hacia el que caminábamos, había una fila ordenada de personas con anillos blancos resplandecientes. La imagen habría sido ridícula si no estuviera tan aterrorizada de atraer la atención de una de las monstruosidades, resplandecientes y desaparecer en una aguja. ¿Guías?, pregunté a Daniel, justo delante de mí. Giró la cabeza, pero siguió caminando. ¿Sois más de uno?, se rió Daniel. Pues claro, ¿crees que Kai muestra 6.000 millones de personas por aquí y tú eres el único al que se le permite hablar? Miró hacia adelante y hacia abajo. Respondió en un susurro que apenas pude oír. Por supuesto. ¿Cómo va a saber nadie qué hacer o qué decir sin que yo le diga qué está pasando y cuáles son sus responsabilidades? Miré a mi bolita azul. Parecía contenta con la conversación que estábamos manteniendo. Así que nadie se cansa, ¿verdad? Tenía razón. A pesar de las horas que había caminado desde que entramos en la muralla, no me dolía lo más mínimo. No tenía sed. No tenía hambre. Sentía que podía caminar para siempre. Sentía que podía caminar para siempre. Y entonces me di cuenta de algo. Miré a la gente en sus yunques cincelando sus cubos brillantes y pensé en si yo mismo estuviera haciendo eso. Podría trabajar en eso eternamente. Ellos podrían trabajar en ello eternamente. Miré cómo las bolitas azules conducían a los trabajadores con las manos vacías hacia la sala de materiales y a las personas que llevaban anillos incandescentes al final de la fila. Estábamos al frente de una eternidad de trabajo en silencio, haciendo lo mismo una y otra vez, o de un destino misterioso en la aguja donde nunca más se volverá a ver a nadie. «Si estamos aquí», dijo Daniel. Miré hacia adelante. Mis pensamientos se interrumpieron cuando nos acercamos al corto pasillo. Al final del mismo había una gran puerta de madera, la primera cosa en todo este lugar que no estaba hecha ni de piedra ni de metal, y un solo hombre de pie frente a ella. No pude ubicar exactamente qué me molestaba de él, y hasta que avanzamos un poco más por el corredor, y se hizo obvio que brillaba. No de un brillo ridículo como el de los serafines, ni de un azul suave como el de los querubines, sino de un amarillo cálido que resonaba con una sensación de esperanza y alegría. Sonrió cuando nos acercamos. «Guía, ¿me has traído uno digno del tercer cielo?» Daniel me echó una rápida mirada. Sí, el hombre que estaba delante de la puerta de madera sonrió al pequeño querubín mientras volaba de mi lado al suyo. Lo miró un momento, asintió con la cabeza, luego me miró a mí y sonrió. «Eres digno de entrar en el tercer cielo y recibir la verdad. ¿Deseas conocerla?» Daniel me miró con expresión severa y asintió con la cabeza. «Por el amor de Dios, di que sí». Movimiento. Miré a la gente que esperaba detrás de nosotros con sus anillos brillantes. Si había una opción además de una eternidad cincelando un cubo en un anillo, entonces tendría que ser idiota para no tomarla. Sí. El hombre brillante me sonrió y luego miró a Daniel. «Te autorizo a entrar en el tercer cielo, guía. Tu cargo merece las tribulaciones». Desvié la mirada del hombre resplandeciente hacia Daniel. «Tribulaciones». Daniel me hizo un gesto para que me pusiera a su lado y nos apartamos para que la primera persona que estaba detrás de mí, con su anillo incandescente, se acercara al hombre incandescente.
Cogió el anillo de la mano de la persona. Gabriel inspecciona cada anillo en busca de hilo dental. Observé cómo el hombre resplandeciente Gabriel miraba el anillo que tenía en la mano. Al cabo de un momento, el suave resplandor que le rodeaba se atenuó y el anillo que tenía en la mano se hizo más brillante. Un momento más y el anillo volvió a su brillo normal. «¿Gabriel?», le pregunté al hombre resplandeciente. Sonrió y me tendió el anillo. «El arcángel Gabriel». Le cogí el anillo, atónito ante la revelación de lo que tenía delante. Cuando Gabriel encuentra un anillo satisfactorio, suele venir alguien para traerlo a través de la puerta. Sin embargo, esta vez tuvimos suerte. Daniel miró al arcángel, que ya estaba ocupado inspeccionando otro anillo, y conseguimos traerlo nosotros mismos. Observé cómo Gabriel sostenía el anillo con ambas manos y hacía el truco de hacer que el anillo brillara más. Sin embargo, a diferencia del que yo sostenía en ese momento, el anillo que Gabriel tenía en las manos primero se quebró y luego se rompió en 1.000.000 de pedacitos. Parecían desaparecer a medida que el brillo se disipaba y se desvanecía. A veces el material no es lo suficientemente fuerte para nuestros propósitos. Ahora vamos. Daniel se volvió y abrió la puerta de madera que había detrás de Gabriel. Detrás había una gran escalera de caracol y una ranura en la roca que conducía hacia arriba, y entramos. Daniel sostuvo la puerta abierta para mí y yo entré por ella, sosteniendo el anillo brillante en mis manos. Cerró la puerta y ambos empezamos a subir por la escalera de caracol. Miré hacia arriba cuando dimos los primeros pasos y solo pude ver la parte inferior de las escaleras mientras subían en espiral. Caminamos un poco, así que si tienes alguna pregunta, ahora sería un buen momento. Daniel entró y subió las escaleras a mi lado. Ahora podemos hablar. ¿No es el pequeño azul?, señalé al querubín que flotaba junto a mi cabeza. Nos va a delatar si decimos algo malo, ahora que salimos del segundo cielo. No hay mucho que podamos decir que les haga calentarse. La información en el segundo cielo está restringida por su propio bien, respondió Daniel. Vi una luz azul flotando por encima durante un segundo, antes de que otra persona, una mujer alta con un afro corto, apareciera desde la esquina. Daniel la saludó con la cabeza mientras pasaba y bajaba las escaleras. Ella le devolvió la sonrisa. ¿Alguien que conoces? Intenté mantener un tono de conversación desenfadado, ya que Daniel parecía haberse ido relajando a medida que subíamos las escaleras. Conozco a todos los que viajan por aquí. Es mi carga conocer a todos en la caverna, a todos los que pasan por aquí. Cada persona que viaja por estas escaleras. He guiado a cada persona en esta sección del cielo, aquí. ¿Cómo es posible? Debe haber habido decenas de miles de personas martillando esas cosas. 144.000, me corrigió. ¿Cómo es eso posible? Incluso si nunca dormiste y nunca hiciste nada más, ¿moriste en qué? ¿2005? ¿2006? Eso no tiene sentido. El tiempo es... Daniel se detuvo por un segundo. Diferente aquí. Bueno, no exactamente diferente. Es difícil de explicar. Un momento puede durar para siempre. Una eternidad podría ser un parpadeo o algo parecido. Giré la cabeza y le miré. Sé que no tiene mucho sentido. Yo tampoco lo entiendo. De todos modos, es imposible seguirle la pista. Sin puntos de referencia con los que compararlo, añadió. Ni cagar, ni dormir, ni comer, ni beber. Exactamente. Caminamos otro momento en silencio. Otra persona se cruzó con nosotros y saludó a Daniel. Daniel le devolvió el saludo con la cabeza. ¿Qué información es tan peligrosa que la gente atrapada en el segundo cielo no puede conocer? Es el material y para qué se utilizó. Han sido juzgados dignos de saber que están haciendo el cambio para contener algo peligroso. Lo suficientemente peligroso que amenaza toda la existencia si se escapa. Si supieran la verdad, no harían las cadenas. Al menos eso es lo que me dijeron. Yo personalmente no estoy tan seguro, pero no estoy exactamente a cargo aquí.
¿Quién manda entonces?, pregunté. Esta pregunta había estado ardiendo en mi mente desde que vi la ciudad de plata vacía. Había visto ángeles de todo tipo y personas que nunca se cansaban en una búsqueda interminable de servidumbre eterna. ¿Pero a quién servían? A nadie en realidad, que yo supiera. Miré la bola azul que flotaba a mi lado. Daniel captó mi mirada y continuó. Definitivamente no lo son. Sirven igual que todos nosotros. Por supuesto, tienen libre albedrío como nosotros. La persona que me guió los comparó con algoritmos informáticos. Algunos, como Gabriel, más complicados que otros, pero aún así, algoritmos que siguen una serie de reglas que nunca conoceremos. Una eternidad sin respuestas y un trabajo eterno. Esto se parece más al infierno que al paraíso. Daniel soltó una carcajada. ¿Cómo? Solo la ausencia de Dios. Ya casi hemos llegado. Me estoy cansando de verdad. Me interrumpió el resplandor del cielo sobre nosotros. La escalera incrustada en el suelo por fin terminó, y llegamos a la superficie de donde quiera que fuéramos. Lo vi una vez que por fin estábamos abiertos al cielo. Esto, me indicó Daniel, es el tercer cielo. Bienvenidos al reino de Dios. Delante de nosotros había una esfera brillante gigante, de miles de metros de ancho, flotando en el aire. La rodeaba un entramado de escaleras de mármol, escaleras y andamios que la rodeaban por completo y permitían un movimiento casi sin restricciones alrededor de la esfera. Y eso es Dios. Aparté la vista de la esfera y me quedé mirando a Daniel. Dios, el soberano de toda la creación, el creador. Dios no es el gobernante de toda la creación. Él es la creación. Miré el anillo brillante en mis manos, la bolita azul que flotaba junto a mi cabeza, y luego a Daniel. Los ángeles no solo nos protegen, ¿verdad? Daniel miró la bola brillante a lo lejos. No. Hizo una pausa de 1 minuto, contemplando la enorme bola de luz que, al parecer, era la creadora de todo, y luego continuó. Poco después de que Dios hiciera la creación, intentó deshacerla. Me quedé mirando el gigantesco orbe resplandeciente. Me quedé mirando a Dios, al Dios que quería deshacer su creación. Ese anillo que sostienes, señaló el anillo brillante, es la creencia. Creencia forjada de las almas de todos los que no hacen las cadenas que atan. Cuando no hacen las cadenas, se convierten en las cadenas. Recordé lo que Daniel me había dicho cuando comenzamos nuestro viaje aquí. Las agujas, las de la ciudad de plata. Asintió con la cabeza. Pero es Dios, dije. Si Él lo creó todo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que seguimos aquí? La creencia de que es un creador que no quiere destruirnos le mantiene atado. Pero solo somos su creación, y nuestras creencias solo pueden mantenerlo atado durante un tiempo. Los lazos se rompen y necesitan ser reemplazados constantemente. Tu trabajo, tu tribulación, es reemplazar esos lazos a medida que se rompen. Fue en ese momento cuando comprendí realmente el término verdad. La verdad de toda existencia. La verdad de que Dios pensó que se había equivocado con la existencia. ¿Qué es esto? Daniel parecía preocupado. Dolor. Fue la única palabra que pude sacar. El dolor en el pecho se extendió a mis extremidades y me desplomé en el suelo. Incapaz de mantenerse en pie, Daniel se movió rápidamente para mirarme directamente a los ojos. Algo estaba ocurriendo, y por su mirada era evidente que sabía exactamente lo que estaba pasando. No te queda mucho tiempo. Me llamo Daniel Marsh. Vivía en Rochester, Nueva York. La voz de Daniel se apagó cuando un agujero negro se cerró alrededor de mi visión y perdí el conocimiento. Lo siguiente que supe fue que estaba en la cama de un hospital y que me dolía todo. El médico me dijo que había tenido suerte de sobrevivir al conductor borracho que me había atropellado. Según él, llevaba muerto 5 minutos y 57 segundos. Lo que más me sorprendió fue ver a mi exmujer durmiendo en la silla junto a la cama del hospital. Al parecer, nunca había borrado su nombre de mi lista de contactos de emergencia.
Incluso con todo el dolor que le había causado, había aparecido cuando yo ya casi me había ido para siempre. Aún no me he recuperado del todo del accidente, y los recuerdos de lo que pasó en esos 5 minutos y 57 segundos siguen frescos en mi memoria. No creía que fuera a enseñárselos a nadie, pues los escribía para mí. Incluso con lo vívido que había sido, no podía creer que realmente había sucedido. Y entonces busqué a Daniel Marsh en Rochester, Nueva York. La foto de la esquela de 2007 mostraba a un hombre algo mayor, de unos 30 años, pero el corte de pelo seguía ahí. Recordé lo que dijo justo antes de dejar de estar muerto. El infierno es solo la ausencia de Dios. Si Dios quiere deshacer toda la creación y el infierno es la ausencia de Él, entonces prefiero ir al infierno.